Si algo se les asocia a los hombres en la industria de Hollywood es definitivamente al privilegio. Nada más hay que dar una pequeña mirada al pasado para encontrar a grandes ídolos como por ejemplo Jimmy Page, David Bowie, Mick Jagger, entre otras múltiples leyendas que están asociadas con infinidad de casos de abusos a menores. Acciones realmente desagradables que cimentaron una época en nuestra sociedad bastante oscura. Entre uno de los que está aquí está el de Ted Hooker. Él sacó una canción en el 81 llamada Jailbait, que para los que no saben es como que carnada para ir a la cárcel, es como un cebo para ir a la cárcel. Y bueno, nada, en esta canción hay letras como: no me importa si tienes 13 años, te ves demasiado bien para ser verdad. Probablemente estás limpia. Que obviamente con limpia se refiere a que seguramente no ha pasado por tantas experiencias y no tiene ningún tipo de enfermedad. Le preguntaré a tu madre, espera un minuto oficial, si no me pones las cosas a mí y se las pones a ella, te las compartiré contigo. O sea, letras bastante desagradables y más viniendo de una persona que estaba saliendo con una chica de 17 años a la cual obligó a sus padres a firmar un consentimiento para que él pudiera ser su tutor legal. O sea, obligó a los padres de esta chica a firmar un consentimiento para poder viajar con ella alrededor del mundo y tenerla como una especie de, no sé, de objeto, de, no sé, persona para satisfacerse, qué sé yo. Pero la verdad es que no hay que ir tan lejos. Actualmente hay muchísimos ejemplos de cómo los hombres tienen un montón de privilegios por sobre las mujeres. No se les exige ni la mitad de lo que se les exige a las mujeres. Generalmente estos no tienen ni la mitad de talento o habilidades. Y aún así muchos de ellos logran más reconocimiento que la mayoría de mujeres en este medio. Si ahora hay un poco más de conciencia sobre estas cosas, eso no impide que siga pasando. Y eso no impide que muchas de estas celebridades masculinas sean acusadas de las mismas cosas que sus predecesores fueron acusados en algún momento. De ser desagradables groomers y personas que utilizan su fama e influencia para abusar del cariño y admiración que muchas de sus fanáticas le tienen. Entre algunos de esos abusadores contemporáneos o una persona que se presume que es un abusador contemporáneo por todas las alegaciones que han sido puestas en su nombre por abuso y otros distintos delitos, hoy vamos a estar conversando sobre el caso específico de Diddy, una de las figuras más influyentes y poderosas de todo Hollywood, y cómo su privilegio lo ha llevado a lo largo de este camino de abuso y maltrato a sus múltiples víctimas sin repercusiones. Creo que con estas observaciones y estas diferencias podríamos realmente deducir qué tan diferente es ser un hombre de una mujer en la industria de Hollywood. Y usando mi último video sobre Taylor Swift para explorar un poquito más estas diferencias, hablamos sobre cómo el odio masivo ataca a esta cantante debido a que sacó un nuevo álbum demasiado próximo a su anterior álbum, aparte de estar sobreexpuesta y tener algunas líneas bastante controversiales en todo su trabajo. Hablamos un poco de las líneas y las desglosamos poco a poco. Si quieren pueden ir a ver ese video, pero en general creo yo que gran parte del odio y la crítica que recibe Taylor Swift actualmente se debe a la misoginia, porque tal y como ella lo dice, la gente te construye y soporta tu nivel de éxito hasta cierto punto, hasta que ya no les agradas más y simplemente quieren deshacerse de ti. Estas líneas controversiales me hicieron pensar mucho en otro referente que es un ícono que ha roto barreras, que es un hombre justamente, y que es un liricista muy aclamado en la industria de la música, y es Prince. Comparando un poco las letras de estas dos personas y los controversiales que llegaron a ser en algún momento, vamos a explorar la diferencia de las repercusiones que tuvieron ambos por sacar letras bastante polémicas. Por ejemplo, ambos fueron acusados de dos temas bastante controversiales, siendo en el caso de Taylor Swift el racismo y en el caso de Prince el incesto. Empecemos por Taylor Swift. Como el álbum de Taylor Swift todavía está reciente, realmente no creo que haya tenido repercusiones tan grandes en su carrera y creo que esto realmente no afecta a Taylor Swift ni económica, ni a nivel de popularidad, ni de ninguna forma. Quiero aclarar que simplemente siento que esto afecta un poco su imagen al público más de lo que afecta realmente a su legado o a su carrera, por ser una artista muy privilegiada y consolidada. Igual que Prince, a él tampoco le afectaron estas letras de sobremanera por ser una estrella consolidada. Sin embargo, ambos tuvieron bastantes críticas y vamos a explorar un poco qué opinaron las personas de estas letras. En el caso de Taylor, dentro de un escenario ficticio, ella explora querer volver a una época del pasado, una época en la que se sabe que ciertas personas, ciertas minorías raciales vivían muchísima discriminación y había muchísimas cosas mal en la sociedad que poco a poco se fueron mejorando y actualmente hay un poquito más de igualdad. La cosa es que Taylor explora esto desde un contexto bastante sano, narrando la historia del personaje principal que sobrepiensa demasiado las cosas y termina haciendo comentarios que incomodan a todos sus amigos y lo sacan completamente de la diversión que pretendían tener jugando en un principio. Y como una forma de mostrar lo recluido y solo que se sentía el personaje principal. Algo que definitivamente no estaba hecho con malicia. Sin embargo, hay muchísimos videos de personas llamándola racista, diciendo que Taylor definitivamente quería vivir en esa época y por eso habló de eso, diciendo que Taylor no tiene ningún tipo de conciencia y diciendo que Taylor trató de excusarse poniendo esa línea. Cuando claramente si lees el contexto de la canción te das cuenta que simplemente es una referencia de cómo el personaje se siente y de qué tipo de personaje está tratando de reflejar Taylor en la canción.
Algo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, si tú eres una persona que sobrepiensa mucho, seguramente has dicho un montón de comentarios incómodos que han hecho que todas las personas a tu alrededor se sientan incómodas contigo. Y creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar. Simplemente a la gente no le está dando el beneficio de la duda porque es Taylor Swift. En cuanto a la recepción de Prince, fue totalmente diferente. Prince escribió esta canción, Sister, acerca de cómo aparentemente él y su hermana tenían una relación incestuosa. Hay muchísimas líneas, obviamente muy explícitas como para decir en este video, pero les voy a dejar algunas en pantallas un poco censuradas por, ya saben, YouTube y todo eso. En fin, él explicaba cómo él y su hermana hacían el amor y obviamente hacía las referencias más explícitas y desagradables de escuchar, sabiendo el contexto, pero que encajaban totalmente con la idea de su álbum llamado Dirty Mind, cuya traducción es mente sucia, por lo cual tiene sentido explorar temas tan tabú y tan desagradables. La verdad es que Prince siempre jugó muchísimo con la ambigüedad. Raramente él comentó si estas canciones tenían sentido o no. De hecho, incluso jugaba diciendo que todo esto era verdad y nada de esto era ficticio, que todo lo que él exploró en Dirty Mind eran cosas que él había vivido y experimentado, haciendo que obviamente la gente se alarmara más, pero que dentro de todo hubiera cierto tono jocoso y gracioso en la manera en la que él lo presentaba, ¿no? Un álbum tan fun, tan divertido, tan bailable, y obviamente con un artista tan fluido como Prince definitivamente no haría alusión a algo así, ¿no? Sobre todo cuando hay una diferencia de edad tan cuestionable entre él y la persona de la que habla en la canción, refiriéndose a que él tenía 16 y la persona 32 cuando estos hechos ocurrieron, por lo cual sería aún más alarmante y desagradable, ¿no? Obviamente alguien como Prince no promovería algo así en sus canciones, ¿o sí? Pues la verdad es que la gente le dio el beneficio de la duda e incluso la simpatía por si había pasado por algo como esto. Obviamente la simpatía no llegó hasta muchos años después que la gente pudo analizar y ver el pasado con ojos del presente y estudiar esas letras que sonaban bastante desagradables. Sin embargo, en ese momento las personas lo tomaron como un chiste y aludieron a que Prince simplemente estaba siendo rompedor y estaba tratando de explorar cosas tabú que nadie se atrevía. Es un ícono, alguien rompedor, alguien totalmente disruptivo y único, un ídolo de masas que simplemente siempre va a ser inigualable. Y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con que se le dé el beneficio de la duda a Prince. Creo que en el arte todo tipo de tabú es completamente libre de ser explorado, siempre que no se lastime a personas, obviamente, siempre que no se lastime la dignidad de ciertas personas o de ciertas víctimas o de animales. Ese tipo de cosas me parece que son importantes respetarlas. No creo que haya ningún tipo de arte que esté por encima de esas cosas, al menos eso es lo que yo pienso moralmente. No sé si compartirá mi opinión o no. Sin embargo, me parece gracioso cómo la gente, incluso en ese tiempo, con una mentalidad muchísimo más cerrada, pudieron entender el contexto de esta canción que era tan tabú y darle el beneficio de la duda a Prince, mientras que con Taylor Swift en el 2024, cuando se sabe que el arte puede explorar muchísimos temas tabú, e incluso en el contexto de una canción que claramente te explica el personaje y claramente te explica por lo que está pasando, aún así la gente quiera malentender a Taylor Swift y las cosas que trata de explorar en esta canción. Y usando el icónico de Prince de nuevo y su álbum Dirty Mind, que fue un éxito en ese tiempo, vamos a comparar otra de sus canciones, Head, donde hace descripciones bastante explícitas sobre hacer sexo oral. Y vamos a compararlo con otra persona que también hace descripciones muy explícitas en sus canciones, Ariana Grande. En este caso vamos a usar de ejemplo 34 plus 35, creo que así se llama. En ambas canciones se exploran temáticas sexuales muy explícitas y creo que todos estamos de acuerdo que el álbum de Prince es uno de los álbumes de él más aclamados, aparte de ser uno de los más disruptores y tener temas súper polémicos que fueron súper disruptivos en esa época, por hablar del placer femenino y la sexualidad tan abiertamente. En 2024, habiendo pasado ya varias décadas de eso, Ariana Grande sacó esta canción hace un par de años y muchísima gente se escandalizó, la llamó vulgar, dijo que esas letras no tenían sentido, que eran desagradables, que era una mala influencia para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que también me parece muy divertido, ¿no? Como en lugar de avanzar, empezar a crecer más y a abrazar estos temas tan polémicos y tan tabús y entender que el arte simplemente está ahí para hablar de esos temas tabús y polémicos y saber que ese arte no tiene que estar dirigido para todo el mundo, ¿no? Y que no es el deber del artista proteger a tus niños o proteger en general a la juventud de escuchar sus músicas. Más que no entender eso, es algo específicamente con no querer entender a las mujeres y no querer entender su manera de empoderarse y de ser disruptivas y polémicas bajo sus propias perspectivas. Creo que simplemente es una forma de censurar todo lo que tiene que ver con lo femenino, algo que con lo masculino simplemente no pasa.
Y creo que es algo muchísimo peor, porque no solamente es no querer explorar lo femenino, sino querer explorar eso femenino, pero desde el punto de vista de un hombre, lo cual es aún más censurante para todas las mujeres que hacen música y arte. ¿O vieron a alguien poner el grito al cielo por esta línea de Harry Styles? La verdad es que no. Yo vi a mucha gente literalmente sudando y siendo fangirl y estando todas horny por toda esta línea, pero la verdad es que no vi a casi nadie criticándola. Cuando la verdad es que podría ser un poco cuestionable mínimamente. Pero ya eso es para otro video. Ojalá se quedara simplemente en el arte o en la manera en la que estas artistas viven su vida. Ojalá se quedara en eso, en el escrutinio público y de la sociedad. La verdad es que es algo horrible, pero ojalá nada más se quedara en esa esfera de la vida, ese tipo de discriminación hacia las mujeres. Sin embargo, no es así. Otra esfera en donde también afecta muchísimo si eres hombre o mujer es en la esfera de lo económico. La valorización que se le da a ese trabajo que tú haces. Si nos vamos a las estadísticas actuales de billonarios, hay aproximadamente 3.000 en todo el mundo. Y hay una abismal diferencia entre la cantidad de hombres que poseen esta cantidad de dinero y la cantidad de mujeres que rozan este privilegio. Pues más de 2.700 hombres cuentan con este privilegio y menos de 300 mujeres cuentan con este privilegio. O sea, un aproximado de más del 80% de personas que manejan el mayor cúmulo de riqueza en todo el mundo son hombres, mientras que menos de un 20% son mujeres. Evidentemente, esos años de explotación y de falta de privilegios por toda la estructura patriarcal han afectado muchísimo cómo la industria valora el trabajo de los hombres versus el trabajo de las mujeres, y cómo estos en la historia han sido beneficiados con riquezas y muchos otros privilegios. La verdad es que ni siquiera hay que ir tan lejos, nada más con revisar las estadísticas de la revista Forbes. El año pasado esta revista nombró a las 500 personas más influyentes y con mejor paga, y adivine el porcentaje de hombres versus el porcentaje de mujeres. ¿Cuántas de esas personas creen que son hombres? Un poco más de 400 personas y solo 57 son mujeres. Ni siquiera es que no sea la mitad, es que ni siquiera es un cuarto de las personas que están en esa lista. Lo cual es bastante triste considerando que la escena y la industria de Hollywood sobrevive principalmente por las mujeres, quienes son íconos y quien generalmente mueven muchísimo más fandom y son explotadas y consumidas muchísimo más por el público. Qué triste que las personas más explotadas y consumidas también sean las que menos les paguen y sean las que menos se beneficien por su trabajo. Nada más hay que ver el caso de estos dos actores, ambas personas negras. Obviamente sabemos que las mujeres negras, aparte de tener toda la discriminación racial en su contra, también tienen el hecho de ser mujer. Por ejemplo, en el curioso caso de Benjamin Button, esta actriz, Taraji, perdón si no lo pronuncio bien, la cosa es que ella recibió un pago de aproximadamente $150,000. En contraste con su compañero hombre, también una persona de color, que recibió millones por su papel en esa película. Otro ejemplo de cómo Hollywood es bastante injusto con las mujeres, especialmente las de color. Sin contar el hecho de que no solamente lo masculino tiene muchísimo más privilegio y ellos usan y abusan este privilegio, sino que también toman el privilegio de estas otras personas. Ahora hay esta tendencia en los hombres de estar más queer o ser más queer, más fluidos y tomar un montón de características de estas comunidades queer, LGTBIQ, que han mantenido por años una lucha de la que ellos no son parte y no hacen absolutamente nada para ayudarlos. O sea, no les basta con tener todo el privilegio, sino que apropian cosas de otros subgrupos marginales para tener aún más privilegio del que ya poseen. Fantástico. Sobre todo cuando no mueven un dedo y no arriesgan absolutamente nada para ayudar a estas comunidades. Es interesante cómo este movimiento de marketing por todos estos hombres, o sea, estos chicos, hombres que apropian todas estas tendencias queer recibiendo nada más los privilegios, sin tener que vencer los obstáculos que otras personas en la comunidad tienen que soportar desde muy temprana edad. De nuevo es esta cosa sobre cómo los hombres siendo femeninos obtienen muchísimo más privilegios que las propias mujeres. O sea, es como si lo femenino solamente estuviera bien si fuera ejecutado por un hombre blanco, heterosexual y privilegiado. Crea una tendencia que ataca principalmente a las mujeres, como casi cualquier acción en esta sociedad patriarcal. Por ejemplo, este chico, Timothée Chalamet, y su fluidez y todo esto, y cómo sus fans son de las personas más groseras, con no solamente las chicas con las que él sale, sino a las chicas con las que se le vincula e incluso a las chicas con las que trabaja. Qué interesante que un movimiento que hable de la fluidez y de aceptarse a sí mismo, apropiado por hombres blancos y privilegiados, siempre termine en misoginia. Eso solamente se suma a otra cosa más por las que estas mujeres tienen que preocuparse. Ya no solamente es la industria, ya no solamente es la cuestión del pago injusto por su trabajo, sino que ahora también es el público con sus expectativas misóginas, promoviendo la igualdad con base en el odio a mujeres que simplemente no cumplen sus expectativas. Y si bien esto no solamente son cosas que sufren las mujeres, también hay hombres que pueden llegar a sufrir de esto. La verdad es que las estadísticas no mienten. En la mayoría de casos de abusos gigantes en la historia de Hollywood, las mujeres son la mayor parte de las víctimas en esos casos.
Y no solamente en Hollywood, también en la vida real. Dato que es incluso más triste y decepcionante. Prueba de esto es el caso que vamos a estar estudiando hoy, que es el caso de Diddy. Como saben, él tiene una larga lista de mujeres que han denunciado ser abusadas por este hombre y por su círculo de perversiones. Y también tiene un par de abusos a hombres que son muchísimo menos en comparación con las mujeres. Lo irónico de todo esto es que los medios se enfocan muchísimo más en un caso que ni siquiera ha sido confirmado, que es el caso de Justin Bieber. Me imagino que también por el poder de celebrity que tiene este hombre. Y no solamente en ese, sino en el caso de este productor que también afirma ser abusado por Diddy. Pero ¿qué pasa con la amplia mayoría de casos de mujeres? ¿Quién les da cobertura a estos casos? ¿Quién se preocupa por contar sus historias y hablar claramente de todas las cosas que estas mujeres pasaron? Porque parece que siempre la historia de un hombre abusado es muchísimo más importante de contar que la de una mujer. ¿Justin Bieber es la peor víctima del turbio Sean Combs, alias Diddy? Creo que para los medios es mucho más rentable hablar de una historia que ni siquiera ha sido confirmada, la historia de abuso de Justin, que hablar de las miles de chicas que también fueron abusadas y están mucho más que confirmados y están todas peleando por tener algo de justicia. Y la verdad es que yo no le estoy quitando el peso a las acusaciones de estas personas. Si fueron víctimas merecen todo el apoyo y la compasión de nosotros. Sin embargo, me gustaría ver ese mismo tipo de apoyo y compasión hacia las chicas y esa misma atención mediática a sus casos. Entre ellas, una de las historias más tristes, la novia de 13 años de Diddy, Cassandra Ventura, quien sufrió 13 años de infierno con este hombre. Cassandra conoció a Diddy cuando él ya tenía una carrera artística bastante asentada y ella estaba buscando una oportunidad en el medio. Solo tenía 19 años cuando conoció a este hombre, él tenía 36 y llevaba bastante tiempo siendo reconocido como productor, artista y aparte un hombre de negocios infalible que había fichado todas las celebridades de toda la década de los 90. Él había empezado como un artista, había tenido éxito, había trabajado para una empresa musical fichando talentos y luego hasta fundó su propia empresa donde, como les digo, fichó a muchísima gente importante de los 90, como por ejemplo Mariah Carey, Beyoncé, Britney Spears y a Notorious Big, que es uno de los raperos más icónicos, se considera uno de los padres del hip hop y la cultura rap y sus letras son hasta el día de hoy estudiadas por múltiples fanáticos por todo lo que aportó al rap. Sin embargo, con este último él tuvo un incidente bastante grave, pues él incentivaba muchísimo una especie de rencilla que había entre las bandas de raperos. La banda del oeste y la banda del este estaban peleadas. Así que Diddy tomó el lado con obviamente su representante, Notorious Big, y empezaron a atacar a las personas del otro bando. Esto concluyó en varios hechos violentos. El primero fue un atentado al rapero Tupac, quien fue robado y tiroteado en su propia casa. Este obviamente no se cayó y le dijo a todo el mundo que sabía que los causantes de esta desgracia habían sido tanto Diddy como Notorious Big. Y las averiguaciones quedaron bastante cortas, por lo cual no se pudo encontrar el enlace entre estos dos eventos. Después de eso, Tupac firma con la disquera rival de Diddy, lo cual simplemente hace que la rencilla crezca. Y lamentablemente durante su estadía en Las Vegas, Tupac recibe una paliza que lamentablemente acabaría con su vida un par de días después. Un par de años después del suceso, Notorious Big también fue asesinado en una emboscada y se dice que esto fue una venganza porque mucha gente creía que ellos eran los autores intelectuales de la muerte de Tupac, cosa que nunca se comprobó y de la que Diddy totalmente salió absuelto. Incluso se benefició de todo esto porque debido a que estos dos raperos habían tenido tanto conflicto y los dos habían muerto, simplemente logró que toda su discografía aumentara en valor y que tuvieran muchísimo más reconocimiento después de muerto, de lo cual obviamente Diddy se lucró muchísimo. Pero volviendo a Cassandra, como les digo, él ya era una persona súper reconocida, había ganado Grammys, tenía todo el reconocimiento de la industria y un montón de conexiones, por lo cual él la estaba ayudando en su carrera y ella hasta firmó con la disquera de Diddy. Cassandra afirma muchísimos años después que desde el principio ella sentía que había una gran diferencia en cuanto a las mentalidades. Diddy la manipulaba muchísimo y usaba todo su poder y prestigio para forzar a Cassandra a hacer actos inimaginables. Y la verdad es que ella jamás hubiera sido capaz de hablar si no hubiera sido por una demanda que fue el principio del fin de Diddy. Esta demanda surgió en 2017, mientras ellos todavía eran pareja, Cassandra y Diddy. Diddy mantenía múltiples relaciones sexuales con un montón de mujeres, realmente no era nada fiel. Y más que una novia, Cassandra simplemente era su marioneta y una persona que él utilizaba para satisfacer fantasías bastante perversas. Esta empleada acusó a Diddy de acoso sexual debido a que ella trabajaba con él y varias veces le había comunicado lo mucho que le incomodaba que él apareciera desnudo después de tener relaciones con múltiples personas cuando ella estaba haciendo su trabajo.
Obviamente Diddy no escuchó, a pesar de que después trataron los abogados de Diddy de llegar a un acuerdo. La chica ya había interpuesto una demanda, ya había avanzado lo suficiente el caso como para que la prensa empezara a oír estos rumores y la imagen de Diddy empezara a venirse abajo. La declaración de esta chica también se vio respaldada por algunas cosas que había dicho Usher en otra entrevista, pero creo que nadie lo había tomado tan en cuenta o le había dado tanta atención a estas declaraciones hasta que salió esta denuncia. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. But hey, it was curious. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. Lo triste de estas declaraciones es que Usher fue de las personas que presentó a Justin Bieber con Diddy, quien nos dejaría en este incómodo clip donde se ve a Justin bastante desprevenido y desprotegido de un hombre tan desagradable. You know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come to LA. Yeah, this will be yours. So, every time you come to LA, it's a little dusty, but you know. Por lo cual mucha gente asume que pudo haber pasado por algún abuso o algún tipo de perversión rara en este círculo que tenía Diddy, que era tan macabro y tan privilegiado. Es triste porque Usher en esa entrevista dijo que él jamás dejaría que su hijo fuera a alguna de esas fiestas. It's pretty crazy. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Sin embargo, él se expuso a un menor de edad a esas cosas, sobre todo sabiendo que Justin era nuevo en la industria. Un poco hipócrita de parte de Usher. Así fue como después de todos estos hechos violentos que se fueron exponiendo a lo largo de los años, en noviembre del 2023 Cassandra por fin logra interponer una demanda y logra poner distancia y romper finalmente todo este ciclo de abuso del que había sido víctima por 13 años. Cassandra nos cuenta que después de las manipulaciones y todo eso, empezaron a haber palizas que eran cada vez más frecuentes. Palizas en las que ninguno de los empleados de Diddy intervenían por temor a que éste los agarrara como su nueva víctima. Como en toda relación abusiva, ella fue apagada, disminuida y poco a poco aislada de su círculo de apoyo, dejándola sola y a la merced de este hombre macabro, quien le sugirió a Cassandra empezar a tomar cierto tipo de sustancias. Y Cassandra, obviamente no teniendo nada que perder y estando en esas circunstancias tan complicadas, poco tiempo se enganchó a la ketamina y al éxtasis. En la demanda también se cuenta cómo hubo varios episodios públicos de violencia, por ejemplo en hoteles, y de cómo Diddy le pagó al hotel para que le dieran las grabaciones de cómo ella era golpeada por los pasillos de un hotel mientras ella corría y trataba de defenderse. Este hombre le lanzaba jarrones, la perseguía y la insultaba de todas maneras posibles. También en un evento de alfombra roja, Cassandra nos cuenta que ella estaba comunicándose con otro agente y estaban hablando sobre cosas de negocios y todo esto, y Diddy se puso tan celoso que la tomó del brazo, la aló hasta el carro enfrente de un montón de testigos y la golpeó hasta más no poder, dándole patadas, golpes y dejándola totalmente destrozada. Muchísimas personas fueron testigos de este hecho y aún así nadie dijo nada, porque el dinero de Diddy podía comprar el silencio de todo el mundo. Incluso la llegó a extorsionar y a prostituir. Pues Cassandra, al estar bajo los efectos la mayoría del tiempo, estar sumisa y doblegada a este hombre, por lo violento que era, accedía a tener relaciones sexuales con cualquier persona a la que Diddy lo ofreciera. Todos estos actos eran grabados y obviamente ella era chantajeada con ser expuesta públicamente si no hacía caso a lo que Diddy dijera. Hay demasiado material incriminatorio de todas las torturas, de toda la explotación que este hombre le realizó a Cassandra durante los 13 años que estuvieron juntos. El episodio que la llevó a interponer la demanda fue el hecho de que ella estaba tratando de dejar la relación con él en una cena tranquila y este simplemente la golpeó y abusó de ella en el acto. Cassandra después de eso tuvo todo el valor y fue lo suficientemente fuerte y resiliente para sobreponerse a esta situación de abuso e interponer su demanda. Actualmente está libre demandando a este hombre y esperando por obtener justicia. Cassandra fue una pionera porque después de esta denuncia vinieron cientos y cientos de denuncias contra Diddy. Personas que estaban en sus fiestas de Ibiza, fiestas a las que asistían un montón de celebridades en las que se presume que había menores de edad, y de hecho es bastante posible, considerando que algunas denuncias son de víctimas que en ese momento fueron menores de edad y que prueban que conocieron a Diddy durante ese tiempo. La evidencia es irrefutable. Como les digo, en estas fiestas había muchísimas celebridades como por ejemplo Kim Kardashian, Kanye West, Paris Hilton, Naomi Campbell, Donald Trump, entre muchísimas otras celebridades. También está el caso de Lil Rod, como comenté al principio. Este es un productor que trabajó con Diddy durante un tiempo. Estaban trabajando bajo el sello Universal y estaban haciendo música. Sin embargo, Diddy tenía muchísimo más poder e influencia sobre este hombre, así que lo drogó y lo tocó inapropiadamente. El productor dice que Universal no hizo absolutamente nada y protegió a Diddy por el hecho de que sus intereses económicos estaban con el productor. Una vergüenza total para el sello discográfico. Actualmente Diddy se encuentra acusado de tráfico, explotación, acoso, entre muchísimas otras demandas.
y hay muchísima evidencia en su contra, por lo que parece que finalmente se va a hacer justicia. Aunque mucha gente se cuestiona la negligencia de las autoridades, pues desde hace muchísimo tiempo algunas autoridades, por ejemplo de las fiestas que hacían en Ibiza, estaban bastante preocupadas por la posible presencia de menores de edad en estas fiestas. Sin embargo, nadie les hacía caso y todo el público, incluyendo Diddy, los acusó de racismo y de discriminación por ser él un hombre negro. Cosa que actualmente creo que todo el público que lo apoyó en ese momento y todas las personas que hemos sido testigos de la oscuridad de este caso, estamos profundamente arrepentidos, sobre todo por las víctimas que pudieron evadir este final tan oscuro y estos sucesos tan traumáticos. Y es que había demasiadas señales. En su relación con J-Lo también se sabe que fue muy violento. También estuvo involucrado en un suceso bastante violento con J-Lo, donde hubo un tiroteo y le dispararon en la cara a una persona que actualmente también está exigiendo justicia, y me alegro por esa persona. Hay demasiadas señales. Su posesividad, su involucración en un montón de crímenes violentos, relaciones bastante tormentosas, etcétera, etcétera, etcétera. Que incluso a la luz de los sucesos actuales hay personas que se están enfocando muchísimo en sus exnovias o en personas que estaban asociadas con él, principalmente mujeres, tratando de otra vez traer a mujeres al crimen de un hombre. Enfoquémonos en lo principal, que es darle justicia a estas mujeres y a estos hombres que fueron abusados por Diddy, y enfoquémonos en que él, el principal abusador, pague. No nos enfoquemos que si en J-Lo, no nos enfoquemos que si en su ex esposa, no nos enfoquemos en Cassandra, que es otra víctima más que mucha gente quiere pintar en una mala luz. No tiene sentido. Jennifer López no es santa de mi devoción. Le hice un video y todo, pero eso no quiere decir que creo que esté a la altura del abusador que es Diddy. Ella puede ser muchísimas cosas, pero no creo que esté a esos niveles de abuso. Aunque algunas personas dicen que pudo ser cómplice. Sin embargo, hay que darle el beneficio de la duda y esperar a que la justicia confirme esto, porque hasta ahora no se ha interpuesto ninguna demanda en contra de ella. Diddy era para la industria de la música lo que Harvey Weinstein era para el mundo del cine. Dos personas extremadamente privilegiadas y ricas que por tener tanto poder sobre una industria pudieron solapar todo tipo de abusos durante décadas. Es interesante, ¿no? Cómo todos estos hombres están asociados también a mujeres poderosas. Por ejemplo, la asociación de Harvey Weinstein con Oprah. Aquí bastantes pruebas de que ellos fueron amigos por bastante tiempo, y cuando se le preguntó esto a Oprah, dio una respuesta sin sentido alguno y se trató de desligar de toda la responsabilidad. Let's talk about what's happening with Harvey Weinstein. I know you posted on Facebook already, but you haven't kind of spoken yet publicly. La señora le dice, vamos a platicar de Harvey Weinstein. Ya vi que publicaste en Facebook, pero no lo has hecho públicamente. Y esto es lo que sé que es un hecho. When something this major happens, when you have the fallout, 50 women coming forward. Cuando algo así de grande pasa, 50 mujeres saliendo a la luz. Y lo que en realidad pasó, lo que en realidad está pasando es que pienso que está trillando mucho dolor que aún no ha salido. Repressed anger, enojo, guilt and suffering that a lot of women have. Sufrimiento y culpa. And when you start talking about it out loud too, Everybody has a story. Everybody has a story. Y ella dice, todo el mundo tiene una historia. And if we make this just about Harvey Weinstein, y si hacemos que todo esto nomás gira alrededor de Harvey Weinstein, we will have lost this moment. I think habremos perdido este momento. No importa en el negocio donde estés, hay mujeres que tienen una enfermedad de querer complacer. Who felt that in order to keep my job, in order to keep my position, in order to keep moving forward, I've got to smile, I've got to look the other way. Que sienten que para poder preservar el peldaño donde se encuentran, tienen que sonreír. I got to pretend he didn't say that. I got to pretend. Tengo que pretender que él no me dijo lo que me dijo, que no me tocó. Those days are about to be over. Y ella dice, yo pienso que esos días ya se acabaron. ¿Ven? O sea, en realidad no está diciendo nada sobre su ex compañero de trabajo. Diciendo absolutamente nada de un hombre que hasta hace muy poco solía llamar amigo. También el caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que también estaban involucrados en un montón de cosas bastante turbias. Y ahora el caso de Diddy, ¿no? Por eso creo que también mucha gente intenta involucrar a mujeres al caso de Diddy, por el hecho de que esto ha sido un patrón que ya se ha visto antes con otros abusadores en la industria. Sin embargo, creo que una cosa es que sea un patrón y otra cosa es acusar a gente, sobre todo gente que no se le ha demostrado absolutamente nada. Creo que principalmente hay que concentrarnos en destrozar este tipo de círculos donde hombres privilegiados pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana y en darle justicia a las víctimas que han estado calladas durante años. Bueno chicos, este ha sido mi resumen de todos los sucesos más relevantes del caso de Diddy, cómo el privilegio lo protegió por muchísimos años y cómo el privilegio siempre protege mayormente a los hombres.
Sé que no di tantos ejemplos, pero me quería concentrar en la historia de él y es tan larga, tan extensa, hay tantos detalles que realmente no quería enfocarme en otros muchos casos y perder un poco la tangente de lo que de verdad estaba conversando. En fin, creo que es muy importante concentrarse principalmente en desmantelar este tipo de operaciones y circuitos en los que las compañías están totalmente obsesionadas con dinero y están dispuestas a encubrir cualquier cosa con tal de seguir ganando grandes cantidades de dinero, ¿no? Por eso compañías como Universal protegió a Diddy durante años, incluso de un abuso de otro de sus productores. Nada, desearle la suerte a todas las víctimas, a Cassandra, a las chicas que muchas están en anonimato, por eso no las mencioné por nombre, pero muchas chicas están en anonimato, no quieren que sus nombres salgan a la luz y las entiendo, la verdad. Entonces nada, muchísimos apoyos a ellas también. Creo que con esto solamente nos deja claro que hay que exigir muchísima más transparencia a las cosas que consumimos, a los artistas, a las industrias, a todo este tipo de cosas, porque Hollywood es un lugar lleno de secretos, lleno de ilusiones, lleno de trampas, y lamentablemente algunos de estos secretos bastante oscuros son secretos a voces que hasta después de años y después de un montón de sucesos horribles es que salen a la luz. La transparencia creo que es la clave para que esto no vuelva a pasar en la industria. Obviamente los privilegios de los hombres existen, o sea, en la industria. Di muchísimos casos, di varios casos, pero creo que el privilegio de Diddy al ser no solamente hombre, sino que ser uno de los más ricos, influyentes y poderosos era a otro nivel, ¿no? Creo que es un privilegio que no se le ha dado a ninguna mujer, o al menos yo no conozco a ninguna abusadora a gran escala a nivel de Diddy, por ejemplo, o a nivel de Jeffrey Epstein o de Harvey Weinstein. O sea, no conozco a nadie del género femenino que tenga ese nivel de poder, de exposición, que tenga ese nivel de poder y también ese nivel de crueldad en la manera en la que abusa a todas sus víctimas y en la manera en la que lo hicieron durante décadas. Muy pocos casos de mujeres son los que logran destacar o tener esa gran cantidad de privilegios. Volviendo a la lista de Forbes, o sea, los 2.700 hombres versus los menos de 300 mujeres aproximadamente en la lista de billonarios. Y creo que si una mujer logra traspasar ese sesgo y logra volverse tan popular y tan increíble y tan fantástica y todo el mundo la admira y la adora, generalmente siempre trae repercusiones a su imagen poco después, ¿no? Como lo que está pasando actualmente con Taylor Swift y esta campaña desmedida de odio y desinformación por parte del público. Simplemente porque quieren odiarla. Y tengo un video de eso por si quieren ir a verlo también. Me parece gracioso que cuando hablamos de las cosas más horribles que hacen las mujeres en la industria, siempre sacamos temas como que son shady o que son crueles con otras mujeres y hacen estrategias de negocios como para arruinarle la carrera a otras chicas y son como despiadadas y quieren ser las mejores y roban maridos, cosas como... No estoy diciendo que estén bien, o sea, moralmente esas cosas están mal y las critiqué en su momento en este video. Sin embargo, me da un poco de risa la diferencia abismal, ¿no? Esto es lo peor que las mujeres hacen en la industria, ¿no? Las competencias en contra de sí mismas, el abuso que le dan a otras mujeres, slut shaming, la envidia, el hecho de tratar de alimentarse de la atención de otra artista, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando nos vamos a los hombres son cosas tan despiadadas y tan horribles, o sea, el abuso, la explotación, la prostitución, la explotación de estas personas, o sea, wow, es que la diferencia es abismal y por eso es que digo que tampoco le permitimos a unas mujeres como para demonizarlas totalmente por hacer cosas que, bueno, no están bien bajo ningún concepto, pero siguen siendo cosas dentro de lo moralmente aceptable, creo yo, ¿no? Como entendible porque lo hacen. No aceptable, quiero decir entendible, como que se entiende la lógica detrás de eso. Sin embargo, las cosas que hacen estos hombres bajo ningún concepto son aceptables o entendibles o absolutamente nada. Y por décadas y décadas, muchísima gente se cayó, se los permitió e incluso se les reconoció y aplaudió, aún sabiendo que estas personas eran esos horribles abusadores y monstruos. Nada, creo que eso, si eso no les deja claro que hay un enorme privilegio en ser hombre en la industria, creo que simplemente no escucharon todo el video. En fin. Nada, eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Recuerden que estoy haciendo una dinámica. Quería agregarle esto a la dinámica. La persona que me dé la mejor historia sobre pues, su vida, o la mejor pregunta, o la mejor opinión controversial, se va a ganar que yo haga un video de lo que ellos absolutamente quieran. O sea, vamos a estar calificando en el video de la semana que viene cuál historia es mejor. Y la mejor historia gana ese premio. Así que nada, manden sus historias y también piensen en qué video quieren que haga si gana. Hasta luego, los quiero. Muchísimas gracias por toda la gente que se suscribe. Y nada, eso es todo, los quiero. Adiós.